Y es algo que yo digo mucho es, tus padres te enseñan a ser hijo, el único que te enseña a ser papá es tu hijo, ¿no? Entonces hay que escucharlo, pero no estamos acostumbrados a eso. Nos encontramos otra vez en un episodio más de Desaprender para Crecer. Esta vez me encuentro con Diana Fuentes, ella es licenciada en psicología. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. A ver, contanos un poquito de ti para que sepamos cómo viniste a dar a psicología. Esa es una de las preguntas más grandes que tengo. A ver, ¿de dónde salió eso? Sí, yo creo que siempre me gustó como la parte humanística, Ujú, ¿verdad? La parte también de ayudarnos a conocer nuestras emociones, a cómo manifestarlas de una mejor manera. Y también soy educadora, soy maestra de preprimaria, entonces creo yo que se requiere muchísima educación, ¿verdad? ujú, Y creo que es una profesión de mucho amor hacia la persona, hacia darle sentido y saber que somos humanos y sentimos, ¿verdad? Y eso ujú. es algo que muchas personas no saben. Ahí uno se da cuenta pues en el área también educativa, que también trabajo, ¿verdad? Como psicopedagoga. Sí, he observado muchísimo que a veces los papás no se dan cuenta que ese niño tiene muchos sentimientos encontrados o ha pasado por un duelo o está pasando algo en casa o algo en el colegio. Y cuando estamos en esa área de trabajar las emociones, de la educación, nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad? De saber muchísimo y seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, Ujú. creo que es algo que desde que decidí ser educadora, ¿verdad? Dije, quiero algo diferente para mi país, para esos niños que van a ser el futuro de nosotros, ¿verdad? Y que creo que Guatemala es un país que tiene mucho potencial, que habemos personas que creemos que todo puede mejorar, ¿verdad? Que no queremos estar en esas estadísticas que hablan y dicen, sino que decir y saber que Guatemala tiene una buena educación, profesionales y personas que lo hacen por vocación, que eso es bien importante dentro de estas áreas que es bastante humanística. A ver, lo que decís justo es algo que siempre me he preguntado porque he estado educadora, está muy infravalorado lo que hacen Sí, y los sueldos creo que lo demuestran, ¿no? exacto. Es literalmente el futuro de Guatemala en tus manos y Sí, eso nadie se detiene a pensar qué tipo de personas son las que están también formando a los niños, cuánto estamos apoyando a esas personas a que formen a nuestros hijos. Entonces, de hecho, en mi familia, ahorita que lo veo, ujú, mi mamá es maestra, mi abuelo es maestro. ujú. Entonces, em, ha sido una profesión que no le hemos prestado la suficiente atención ni les damos el lugar que merecen. Sí, y la verdad que yo dejé de hacerlo un tiempo, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Porque había mucha frustración dentro de eso, ¿verdad? Entonces decía, no, pero lo retomé y la verdad soy feliz haciéndolo, ¿verdad? Siento mucha alegría, me siento que estoy haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Porque los niños pues son personas, ¿verdad? Y uno les va a dejar una huella o les va a dejar algo que ellos van a recordar siempre. Y qué bonito es saber que ese niño lo va a recordar a uno como alguien que le ayudó, que alguien estuvo cuando se sentía triste o que uno se da cuenta, ¿verdad? Porque yo sí trato de darme cuenta de cada niño, ¿verdad? Ujú. Qué está pasando y tratarle de ayudar o estar alerta, ¿verdad? A veces pues también a veces tal vez me genera muchísima ansiedad porque a veces uno quiere hacer más y no se puede, ¿verdad? Entonces como recordar que uno no puede hacer más a veces, pero sí estar cuando lo necesita y también ser muy honesta con ellos. Yo creo que a los niños siempre hay que decirles la verdad y que sucede mucho en muchos lugares que digo, no les mientan, ¿verdad? Díganle la verdad hasta donde pregunte, hasta donde consideramos que le podemos decir, porque eso los marca muchísimo también a los niños, ¿verdad?
Y es bien importante, creo yo, que también saber, porque muchos de los niños que yo veo y que he atendido, pues en estos años que han pasado, porque ya llevo más o menos más de 10 años en esta área humanística, y sí he visto bastante, ¿verdad? Cosas que yo digo que Mira, en ciertas instituciones no les ayudan, no les apoyan, o si a este niño le cuesta, entonces, qué tan abiertos estamos los padres, porque esa es una de las cosas con las que yo me he topado, que cuando llega un niño a terapia, la terapia, amigo, no es para el niño, ujú, sí. es para educar a los padres, pero qué tan receptivos los has visto o nos has visto. Yo he visto la mayoría, los papás, cuando uno les, obviamente les dice, mire, siento que debería cambiar esta dinámica en casa, lo que hacen los papás es que a veces ya regresan, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo primero que uno debe de hacer que es como saber qué tan comprometidos están desde el primer día, ¿verdad? Hacerles conciencia que es un proceso y yo siempre trato cuando trabajo con un niño, siempre trabajo con los papás, o sea, siempre les doy como unos 10 minutos al terminar la sesión y les explico, mire, trabajé esto, les recomiendo esto, porque es importantísimo saber que a mí como persona me importa y también saber que los papás también qué tan involucrados están, porque si los papás no hacen cambios de lo que uno les sugiere, es tardado y después dicen, ay, es que no funciona o ya no regresan y simplemente no es así, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y es algo que yo digo mucho es, tus padres te enseñan a ser hijo, Ujú, y el único que te enseña a ser papá es tu hijo, ¿no? Entonces hay que sí, escucharlo de vez en cuando, digo yo, sí. pero no estamos acostumbrados a eso, a aprender de un niño. Estamos muy cerrados a que las cosas son así, ¿no? De arriba para abajo, Ujú. supuestamente. Y no nos damos esa oportunidad de, hey, a ver, ¿qué me está enseñando mi hijo? ¿Qué es lo que puedo yo cambiar para que él mejore? Ujú. Sí, y como también trabajar tiempos de calidad, ¿verdad? Porque a veces los papás pues dicen, bueno, es mi hijo, lo conozco, pero la mayoría no conoce a sus hijos. Y la mayoría a veces no saben cómo se sienten sus hijos, ¿verdad? Porque el papá tiene el rol de papá, no de amigo. Entonces muchas veces el niño no le va a contar cómo se siente o si algo le está pasando. Entonces los papás a veces no se dan cuenta, ¿verdad? Pero pues uno cuando está en un espacio o está trabajando con los niños, uno a veces se da cuenta de muchas cosas que a veces podría ser una negligencia dentro de casa. Ahora que me dices esto, ¿no? Em, Ser esa persona a quien un niño pueda acudir, ser esa persona que puede ayudar a un niño en algún momento. ¿Tienes algún recuerdo de alguien que haya sido para ti eso, una guía fuera del hogar? Un maestro que a quien te hayas acercado y que haya cambiado y que te haya inspirado, de hecho, a hacer lo que Ujú. haces. Sí, yo creo que me recuerdo que cuando era chiquita, tal vez como en preparatoria, ¿verdad? A mí la verdad no me costó como el colegio, no era como que, ay, como muchos niños que me, ay, feliz de ir al colegio, así yo prefería no ir, ¿verdad? O sea, sí me gustaba estar en mi casa y todo. Después con el tiempo, pues obviamente me adapté, pero sí miraba yo a esas maestras de verdad que lo marcan a uno, que son amorosas, que son detallistas, que sí, tal vez sí recuerdo que sí me consentía, entonces uno se siente a gusto, ¿verdad? En un lugar seguro. Entonces creo que ese tipo de personas son las que lo marcan a uno, ¿verdad? Porque yo sí me he dado cuenta que pues las instituciones y los educadores deberían de hacer sentir al niño que es un lugar y un espacio donde él se puede sentir seguro, porque no sabemos qué está viviendo en su entorno, qué está pasando, ¿verdad? O sea, cada niño es una historia diferente, entonces yo creo que hacer sentir al niño y validarlo, ¿verdad? Es muy importante enseñarle a gestionar sus emociones, que es algo que no se enseña. No, no Lo sé. Si aprendemos tal vez por situaciones que nos han pasado conforme vamos madurando, pero yo creo que si nos hubieran enseñado a gestionar las emociones, evitaríamos hacer muchas cosas. otra sería la historia de muchos de nosotros, sí, Sí. totalmente. Em, Hay algo que yo siempre he tenido presente, sobre todo en el último tiempo. Y es que yo pasé a ver, no sé, yo hice curso de vacaciones, saqué retrasadas en el colegio desde que tengo memoria Ujú. hasta la universidad, ¿no? Pero en el colegio uno de verdad no valora eso. O sea, en el colegio aprendiste a leer, quiere decir que te dieron todo. Ujú. Ahí aprendiste a leer, te dieron todo lo que sos hoy. Y eso uno no lo dimensiona. No.
Sí, porque por eso para mí es bien importante, pues, uno saber, ¿verdad? Y que esa persona que nos está enseñando, que también pueden ser los padres, ¿verdad? Que nos enseñan y nos educan en valores, en principios, en ciertas conductas que imitamos, pero también esos profesores que tenemos a lo largo de nuestra vida también significan alguien, ¿verdad? Que nos va también a hacer tomar buenas decisiones, tomar malas decisiones, en base a también cómo nos sentimos o qué tan seguros somos de nosotros mismos también. Bueno, sí, y que tanto refuerzan esa parte y también esto, ¿no? Tomar en cuenta que esta persona que te está enseñando, este educador, es otro ser humano con otros problemas en casa. Exacto. ¿En Guatemala hay algún programa en el cual los educadores sean guiados por una profesional o un profesional de salud mental? No, la verdad que, bueno, yo desconozco si habrá Ajá. alguno, pero no y considero que debería ser importante, porque uno también se carga de emociones y las personas bueno, tal vez yo he estado en una institución donde tal vez no hay muchos alumnos, pero la mayoría de, por ejemplo, colegios o escuelas tienen 20, 30, 40 alumnos, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿verdad? A veces yo me recuerdo cuando hacía prácticas, que me tocó ir a una escuela, a veces había tercero y cuarto primaria en una misma clase, ¿verdad? Entonces lo que una maestra decía la otra y los niños ahí. Ujú. Entonces, sí, no, la verdad que no, y creo que sí deberían darle importancia a la salud mental como le digo, de esas personas que son humanos, sentimos y que también tenemos días buenos, días malos, ¿verdad? Entonces, Sobre yo todo creo eso. que es bien importante, yo creo que las instituciones se preocupen por la formación del profesor, ¿verdad? O sea, porque como le digo, es una profesión de muchísima vocación, de ayudar, ¿verdad? Entonces, uno también siente y tiene situaciones donde creo yo que es importante, o casos, ¿verdad? De niños, ¿verdad? Pues en el colegio uno ve muchos niños, o yo también lo he visto en clínica, ¿verdad? Que no se les da el acompañamiento correcto, ¿verdad? En los colegios, o la maestra, o la directora, o la coordinadora, no le apoyan, por ejemplo, a un niño que tiene una dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Deberían de hacer una adecuación curricular, ¿verdad? Y pocos colegios lo hacen porque es un trabajo extra para el profesor y tal vez para toda la institución, ¿verdad? Y no sé cómo estará Guatemala en ese sentido. Sabes que yo ya en la universidad me di cuenta que cambiaba los números. Ujú, Cuando llegaba por eso perdí matemática toda la vida. También me di cuenta que lo hacía con las letras. ujú. Pero imagínate que se me ha dado cuenta yo de eso en la universidad y no en el colegio. A ver, ¿en dónde estamos? Sí preocupa. Ajá, sí. Sí, yo creo que por eso es bien importante como dentro de una institución siempre haya o una psicóloga educativa, siento yo que debería ser, o una psicopedagoga, porque ve más allá en esa área, no solo la emocional, pero también que le dejen también como ejercer, porque yo sí he visto en algunas instituciones que está, pero no ejerce, entonces como ayuda, ¿verdad? Por supuesto. Entonces podrían dar ciertas recomendaciones, pero yo creo que es importantísimo el acompañamiento de ese profesional dentro de una institución, pero que de verdad sí le dejan ejercer, ¿verdad? Porque tal vez la tienen, sí, ay, sí tenemos psicóloga, dicen, ¿verdad? Pero no la ¿Y a qué hora dejan. viene? Ah, solo Ajá. viene el lunes a las... Y Sí, tal es vez tiene cierto. que atender a todos los niños y es imposible, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí creo yo que es importante, y eso es en las instituciones privadas, en públicas no creo, la verdad, que haya alguien, o probablemente hay, pero son tantos niños que no creo que se den abasto para poder atender específicamente o a poderle ayudar en un proceso de rehabilitación. Por ejemplo, si hubiera una dislexia, una discalculia, una dificultad de aprendizaje, una hiperactividad o algo más, ¿verdad? Que todo niño siempre vamos a ver esos niños en cualquier lugar, ¿verdad? Totalmente. A ver, cuando te hice la invitación me mencionaste que el tema que te interesa o el tema que te Ujú. interesaba tratar hoy era el poder de vivir en el presente. A ver, háblame un poquito de eso. ¿Por qué ese tema? Porque muchas veces vivimos en el pasado, así Ujú. como, ay, hubiera hecho esto, o ya hubiera logrado esto, ¿verdad? Pero como hice esto, no lo logré, ¿verdad? O el futuro, ¿verdad? La ansiedad de yo quiero esto, entonces para mañana. Y entonces pensamos mucho en el pasado y en el futuro, pero no vivimos el presente, en el ahora, ¿verdad? Saber que el ahora nos deja un aprendizaje para nuestro futuro y que nuestro pasado, pues son, o sea, tal vez, pues tal vez no errores, pero situaciones que nos han llevado a detenernos
en ciertas situaciones de vida. Es muy difícil, de verdad, hacerte la idea de que, bueno, solo este instante es lo que Ujú, tenemos ahorita. Todo lo demás ya pasó, todo lo demás no está acá, pero no quedarse en ese bucle que es ficción pura. ujú. Si hubiese yo preguntado tal cosa, si hubiese dicho esto, si me hubiese sentado, si me hubiera puesto otra camisa, de verdad le quitamos todo el valor que tiene este momento, el presente. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cuando te estás preocupando, ahí sí, Ujú, el ujú, prefijo, em, lo que más te preocupa es, no sé, cómo vas a quedar, cómo te vas a ver. ujú. No estás valorando de verdad qué estás haciendo ahorita. Lo que estoy viviendo, ¿verdad? Ujú. Entonces esa ansiedad de qué va a pasar mañana y no he llegado el mañana. De ahí, otra cosa de las que yo estaba pensando precisamente para hablarte era esto, ¿no? Bueno, estamos en enero. Ujú, ¿Por qué esperar, digamos? ¿Por qué no vivir el presente? ¿Por qué no empezar a hacer ejercicio hoy? ¿Por qué no ujú. empezar a cuidarme hoy? ¿Por qué esperar al 1 de enero Ajá. para empezar todo? Y creo que eso es una de las cosas, de las enseñanzas más grandes del presente, ¿no? Sí, yo este año hice algo diferente, que sigo trabajando, que siempre digo: "Ay, lo voy a hacer", pero tal vez lo tengo escrito, pero no lo había plasmado, hacer como este vision board. Entonces, esta vez sí lo hice más con más detalles. Y lo que me propuse, por ejemplo, para no hacer eso de: "Ay, en enero tengo Ajá, todas mis metas", y ya diciembre no hice ninguna, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice esta vez es que en enero tengo ciertas metas, ¿verdad? Entonces, sé que estoy pensando en enero, ¿verdad? Tengo mi listado de todas las cosas que quiero hacer, pero me enfoqué en enero y chequeo por semana me pongo una meta personal. Por ejemplo, esta meta personal que tenía esta semana era no faltar ni un día al gimnasio, ¿verdad? Entonces, ajá. hoy jueves la he cumplido hasta hoy. Pero sí es como una meta, ¿verdad? Que a veces las personas dicen: "Ay, todos queremos ir al gimnasio en enero", Por ¿verdad? supuesto. Entonces, yo dije, yo no dejé de ir pues, en las vacaciones, ¿verdad? O cuando los días que estuve de vacaciones, pero también mi propósito era no dejarlo de hacer, ¿verdad? Porque es importante la salud, ¿verdad? Como un tema de salud, es importante hacerlo, ¿verdad? Pero sí dije, no, yo creo que es más medible si yo hago algo por mes y lo mido por semana. O Ajá. sea, esas metas, 5 metas que me puse en el mes, una meta, por ejemplo, tomar más agua o no estresarme por cosas que no puedo solucionar en el momento, No ¿verdad? están en mi control. Que no tiene mi control. Ahora que me decís esto, una semana, para hacerlo por semana, hacerlo por mes. Con esto que me dices, el poder de vivir en el presente, ¿no? Con estar viviendo el hoy. Ujú. También nos quitamos, es un enemigo grande, ¿no? Sí. El perfeccionismo, que es otra forma de procrastinación, ¿no? Ujú, Si tú decís, hoy voy a hacer esto y no voy a esperar, yo qué sé, a ver, hasta comprar tal micrófono para empezar el podcast, si venís y lo haces con el celular, que es lo que tenés hoy en el ujú, presente, vas a dejar de estar postergando las cosas. ujú. Sí, como empezar con lo que se tiene, ¿verdad? Con los recursos que se tienen y conforme uno va avanzando, pues las cosas van a ir, pues mejorando, ¿verdad? Porque como te digo, todos somos o hemos caído, creo yo, no sé si todos, no voy a hablar por las que no conozco, pero la mayoría no caemos en ser entusiastas de Año Nuevo, Sí, ¿sí? ¿Cómo? Empezando con lo que te decía, ¿no? Primero procrastinando hasta enero. ajá. Sí, lo Y hago en enero, lo lo hago hago en en enero. enero, lo hago en enero, lo hago en enero. Cuando sentís ya vas por marzo y no aprendiste lo que querías empezar a aprender, no has cambiado lo que has querido cambiar, no has empezado el emprendimiento que querías, no has leído el libro que querías leer. Ujú, Entonces, el hecho de estar en el presente, creo que es algo que todos tenemos que hacernos consciente de eso. exacto. Y sí, y recordar, ¿verdad? O sea, qué cosas son, eh, pues dentro de las cosas que no debemos de postergar, ¿verdad? Sí saber qué cosas también van sumando, Ujú, ¿verdad? O sea, nos están ayudando a crecer como persona, a madurar, porque también eso es parte de vivir el presente, vivir el ahora. ujú. ¿Por qué este tema? A ver, ¿cómo vives tú ahora? Yo ahora creo que lo trato, ¿verdad? Como persona que a veces tenemos muchas emociones, Ujú, de estar más relajada, ¿verdad? De soltar cosas que antes me daban quizás mucha ansiedad. Yo ujú. creo que yo soy alguien que es muy ansiosa.
Entonces estaba, ay, ¿qué va a pasar mañana? Y me estresaba y tal vez no dormía pensando, ¿verdad? Entonces ahora digo, no, hoy no lo puedo solucionar, pero entonces mañana voy a hacerlo, pero entonces ya me despierto más tranquila y obviamente sí lo hago el día siguiente, ¿verdad? Pero sí es algo que como que aprender a soltar cosas o situaciones porque nos aferramos al perfeccionismo o nos aferramos a cosas que no podemos controlar o situaciones que queremos para allá Mm, o cosas que no pasan y no van a pasar también, ¿verdad? Como aceptar y reconocer que hay cosas que no pasan y no van a pasar, ¿verdad? Que es a veces totalmente. cuando pensamos en cosas como, ay, mañana va a pasarme esto y no pasa, ¿verdad? O sea, es como quitarnos esos pensamientos, Excusas. excusas también. Sí, totalmente. Y te decía esto también del empezar hoy con lo que tienes, como Ujú, me habías dicho, porque, a ver, cuando yo empiezo con lo que tengo ahorita, te das cuenta que me estoy quitando el miedo de lo que los otros puedan pensar de mí, que eso es al final lo que queremos evitar al empezar todo cuando tenemos el mejor equipo para hacer las cosas, ujú. cuando todo está perfecto. Por eso es Ajá. que seguimos en esa procrastinación que creo que es falsa perfección, ¿no? Porque no, nunca vas a llegar a Ujú, tener todo lo que tenés. O si hubiera empezado esto hasta que tuviese la cámara perfecta, digamos. A ver, puedo tener la cámara más cara que hay, la mejor cámara que hay, pero la cámara no habla. ujú, Entonces, lo mismo que voy a decir frente al celular lo voy a decir frente a la cámara. ¿Por qué no empezar hoy? ujú, Y esas de las cosas que creo que tenemos que enseñar más y estar más dispuestos a escuchar. ujú, Porque ¿quién te recibe esto de buena manera? A ver, o sea, ¿quién dice, ah, no, licenciada, sí, tiene razón? ujú, ujú. ¿Cómo le haces para explicarle esto a alguien que se la pasa saltando del pasado al futuro en Como constante angustia? quizás como hacerle conciencia, ¿verdad? Así como a mí me funciona muchísimo escribir. Entonces yo soy mucho como de poner colores, tener como mis recordatorios, uso muchísimo post-its y marcadores de colores. Entonces como enseñar a la persona como, bueno, esto es lo que estaba pasando y esto, como hacer una comparación como, bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Como hacerle conciencia, porque muchas veces las personas no son conscientes de lo que hacen. Entonces, por eso están viviendo en constancia ansiedad o probablemente no reconocen cosas que han dejado de hacer también, ¿verdad? O esos pequeños pasos que tal vez para llegar a esa meta no los ven porque quieren como que la meta completa, ¿verdad? Pero son a veces la vida, yo he aprendido que las cosas a veces hay que volverlas a empezar muchas veces. ¿Verdad? Y que a veces uno quisiera que las cosas funcionaran ya y no es así. Entonces, saber que hay que ir construyendo como que fuera un edificio, ¿verdad? Que a veces el edificio se puede caer, pero hay que volverlo a hacer, ¿verdad? Ajá, Pero lo voy a hacer de una mejor manera, pero sí saber dónde fallé, ¿verdad? Entonces, esa parte de reconocer dónde fallé, porque nadie se quiere equivocar. No por nos queremos sentir supuesto. frustrados, no nos queremos sentir probablemente tristes o que llegar a una depresión o algo porque no sucedió, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero es poner las cosas en papel. O sea, a mí sí me funciona muchísimo. Bueno, escribamos o decime y lo vamos planteando, pero que sea algo visual, que lo podamos ver. Es algo que yo digo mucho, cuando las cosas están en tu mente, la verdad es que son todavía amorfas. O sea, Ujú, tú tendrás la idea de, pero a ver, dale forma. En realidad te puedo decir que yo soy escritor y si me dices cuántas, a ver, quiero ver tus novelas. No, 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 no he escrito ninguna, las tengo en mi cabeza. ¿Qué me dirías? ajá, no es aún. No, no tiene forma. O sea, y poner esto, no sé cuántas veces lo he dicho, por cierto, de poner algo en papel, tal vez. Ajá. Creo que me lo estoy diciendo también a mí, ¿no? Porque me ha costado mucho poner las cosas en papel y ser constante en ello. Ujú, Pues yo soy un poquito más simple, ¿no? No con colores ni demás, ajá. pero lo que funcione para cada uno. Sí. ¿Cómo le haces? Porque mencionaste algo bastante importante, que es la tolerancia a la frustración. Ujú. Sobre todo tú trabajando con niños, ¿cómo podemos trabajar eso desde la niñez? Yo creo que es importante que se frustren, porque si no, no van a saber cómo gestionar esa emoción, ¿verdad? Porque si a veces como no queremos que los niños o bueno, que las personas sufran o pasen por algo, pero todos vamos a pasar por una situación que no podemos controlar. Entonces, como
bueno, te estás eso se llama frustración, explicarle cómo se llama y qué estás sintiendo y ser empático, decir, bueno, yo también me he sentido así, yo también me sentí así. Entonces yo creo que dándole ejemplo es una manera de cómo enseñarle a ese niño o ese adolescente, ¿verdad? Que tiene muchos conflictos en sus emociones, o ese adulto que tal vez nunca le enseñaron a saber que nos frustramos y que tenemos emociones. Sí, eso es lo que estaba leyendo, ¿no? Dar el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Ujú. Sí, por supuesto, que te vean frustrado, que te vean enojado, pero ¿cómo? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Yo creo que va a depender mucho también como de la personalidad de esa persona o ese niño, ¿verdad? Porque hay niños o adolescentes que son muy maduros y rápido le encuentran una solución, ¿verdad? Y hay otros que tal vez van a tomar más tiempo, ¿verdad? Que tal vez tenemos que tener un acercamiento más o ayudarle, o decir, mira, darle ejemplos, ¿verdad? De situaciones o de cosas o referencias, por ejemplo, de un libro, o referencias de una película o referencias de una caricatura. Ahora, hoy en día yo he visto muchos libros para niños o muchas caricaturas para niños que se están enfocando mucho a las emociones. ¿Verdad? Yo creo que eso ha ayudado, porque yo me recuerdo que en el colegio jamás, yo no recuerdo, tal vez lo tengo bloqueado, pero no me recuerdo que me hayan leído un cuento de las emociones, o sea, Ajá. jamás. Pero yo que he estado ahorita en esta área de trabajar con niños y con adolescentes, he visto que hay muchísimos, ¿verdad? Y que es un material muy bonito, entonces ya los niños ya saben que hay muchas emociones, ¿verdad? Y he visto muchas películas ahora que ha sacado Disney con referencia a las emociones y todo, ¿verdad? Entonces sí que cada vez hay más. Fíjate que hoy estaba reunido con varias personas que son padres de familia y me decían dos de ellos. Uno me decía, a ver, mi hija está ansiosa porque tiene que empezar el colegio. ¿Cómo está enfocando el colegio eso para que provoque ansiedad en vez de que estés motivado para empezar? O felicidad también, Ajá, porque muchos niños, ay, mira, al colegio ya están emocionados, ¿verdad? pero ¿qué es lo que está entonces pidiendo el colegio de cada niño para que sea ansiedad lo que está recibiendo? Probablemente no le están ayudando. Me refiero a la exigencia, ¿no? Exigencia. Que están, no sé, tenés que leer, tenés que hacer esto cuando, como decís, nos estamos enfocando en estas cosas que para mí es tratar de perfeccionar algo que no va a pasar por mucho que se lo exijas de esa forma Ujú. y te vas a estar olvidando de las emociones, como estabas diciendo. O que no lo aprendieron, ¿verdad? Porque yo sí me di cuenta, por ejemplo, todos los niños que vivieron la pandemia estudiando en casa, que yo me quedé impresionada, decía, no aprendieron nada. No sé, mi hija, no sé por qué subió el promedio tanto en pandemia. Pero sí me di cuenta que, por ejemplo, escribir, cortar, cosas que uno dice muy básicas, no las Tanto podían hacer, ¿verdad? O sea, cortar. cortar, cortar. O sea, cosas que uno dice, ¿cómo no puede cortar? O agarrar una tijera. Cosas que uno dice. ¿A dónde están nuestros futuros sastres, nuestros futuros cirujanos, nuestros futuros? Sí, las Ajá, sí, la destrezas. Y también motricidad. porque también todo es tecnología, ¿verdad? Entonces ya no usan un lápiz, un crayón, ¿verdad? Que es súper importante desarrollar esas destrezas, la motricidad fina, la motricidad ahora ese movimiento, ahora se vuelven como niños más de pantalla, de tecnología, sedentarios, ¿verdad? Entonces no hay movimiento. Fíjate que hay alguien que me dice que nosotros en estos países nos saltamos un paso, Ujú, ¿sí? Que es precisamente ese. Estás dándole a una persona que no sabe leer y escribir una pantalla. ujú, exacto. Entonces, toda esta persona y su descendencia irán a aprender esto, irán a aprender a utilizar un lápiz, irán a aprender a utilizar toda esa parte que te saltaste o ya no. Ujú. Pues yo esperaría que no pasara eso, ¿verdad? Ajá. Pero sí yo siento que todavía, por más que sea tal vez una educación tradicional o algo, pero sí es fundamental, creo yo, que el niño, por ejemplo, socialice. Yo sí me di cuenta que a los niños les costó muchísimo regresar al colegio porque sus amiguitos los conocieron en las pantallas, ¿verdad? Entonces, tengo mis amigos virtuales que he visto que muchos niños o adolescentes que me han llegado, por ejemplo, que han tenido ya
tal vez ciertos problemas con la tecnología o los videojuegos, ¿verdad? Que aparecen gente que les habla y no son niños, sino son otras personas. Entonces se volvieron tan que tienen hasta relaciones amorosas con gente que no conocen, pero se sienten cómodos porque tal vez no lo ven, no hay contacto, ¿verdad? Entonces, aparte también como de expresar, de tener contacto físico con las personas, siento que también se estuvo perdiendo. Pero entonces, fíjate que, bueno, ahí sí que uno va uniendo los puntos, ¿no? Porque una de las definiciones de trauma es eso, ¿no? Ujú. Una desconexión de ti. Pero también es eso, no estar viviendo tu presente. Exacto. Estás generando un trauma entonces al estar pasando de... Sí. Yo siento que sí, el otro día vi cabal, un video, una historia que me llamó la atención, que era creo que cabal, ahorita para Año Nuevo, ¿verdad? Que Ujú. toda la gente estaba con su celular eh, El de la de torre. la torre y yo decía, y nadie se dijo feliz año, ¿verdad? Y así como, Es cierto, todos estaban pendientes a grabar no sé qué, ¿verdad? pero cero empatía, cero nada, ¿verdad? O sea, es redes sociales, lo que la gente ve y el que dirán es más importante ahora, el que siento en realidad. O que quiero exponerme también, porque yo sí he visto, pues en muchos aspectos, ¿verdad? Las personas que tal vez se quieren de exponer de una manera, pero no es real, ¿verdad? Y cómo se sienten, cómo están, ¿verdad? O sea, entonces sí se ve como eso, me impresionó mucho ver eso, ¿verdad? Y decir, ay, no, ¿qué está pasando, ¿verdad? Y uno lo ve, ¿verdad? Ahora alguien ya no, es raro que alguien lo llame a uno ahora. Es Mandan un cierto, cierto, es solo mensajito, mensajes. ¿verdad? Entonces, o un sticker, ¿verdad? Y eso es, Mira, ¿de qué edades son los niños a los cuales tú ves en un centro educativo? No en clínica, sino que en el centro he educativo. visto niños de 5 años hasta 18 más o menos. 5 a 18. ¿Y la Ajá. edad promedio en la que tienen celular? Ay, 7. 7. Sí, Ajá. he visto niños que tienen 7 años y tienen teléfono. ¿Para qué lo usan? Simplemente para videojuegos o TikTok, Ujú. ¿verdad? Que es algo que se ha vuelto. Yo no tengo TikTok, estoy así como, ay, no, no lo necesito. Pero por lo mismo que he visto yo que los niños están enviciados en, Pues es que no sé, fíjate que la en verdad. eso estaba yo cayendo en cuenta. A ver, yo soy hijo de la tele, ¿no? Yo era el que le Ujú, daba 3 vueltas a la tele, ujú, cambiaba y cambiaba y cambiaba. Si lo cambias, eso es lo mismo que estar scrolleando, exacto. ¿sí? Entonces creo que es como que cada generación va a tener algo que lo va a determinar, pero o algo que va a ser predominante o a Ujú. lo que los adultos van a decir, esto está arruinando a los niños, esto está arruinando a la juventud, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso no pase? A ver. Yo pienso que marcar mucho los límites es importantísimo. O sea, uno también usa un teléfono, está pendiente de la tecnología, de qué estamos subiendo, qué es de tendencia, pero yo creo que es importante también tener horarios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, con los niños, eh, pues si el papá, pues porque el papá es el responsable, le da un celular a un niño, entonces que tenga un horario, ¿verdad? O sea, que lo pueda usar, no sé, en ciertas horas, que termine la tarea. Pero ¿qué piensas de eso? A ver, va, Yo voy en viejo, contra digamos, de eso, la verdad. O sea, no, o sea, yo no le recomendaría a un papá que tenga ajá, un niño, darle a su hijo un celular. va. ¿Y cómo le vas a decir que no si tú estás cenando y estás va, con el celular? Ajá. A ver. Pues dando el ejemplo, yo sí salgo que, por ejemplo, si estoy cenando o pues comiendo, ¿verdad? Sí dejo mi celular. O Ujú. sea, no lo tengo, ¿verdad? Porque en realidad no, porque pasa eso, ¿verdad? Que tal vez estoy teniendo una conversación viviendo con alguien y que estoy acá, ¿verdad? Porque es algo que pasa. Y yo creo que ya es algo tan inconsciente que muchos lo hacemos, porque también sí, pues, seguramente lo he hecho, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo haga, sí lo he hecho, Sí, todos caemos. pero sí estoy consciente de, o sea, si voy a almorzar o estoy platicando con alguien o estoy en una convivencia con alguien, pues no tengo el celular, ¿verdad? O sea, lo tengo en silencio normalmente. Porque entonces no estás en tu presente, ¿no? Sí, estoy pensando o esperando algo, ¿verdad? O Ujú. pasó algo y pendiente de lo que ya pasó, ¿verdad? Entonces, sí es algo que creo yo que debemos de ser conciencia de eso, ¿verdad? Que es algo que nos genera pues una codependencia. ¿Cómo enseñarle a un niño eso, el poder de vivir su presente? A ver. Yo creo que enseñarle, ¿verdad? Que hay cosas, ¿verdad? Que como
los niños son mucho de imaginación, ¿verdad? Entonces con los niños se les puede leer un cuento o crear una historia, ¿verdad? Entonces sí, como decirles, mira, pensemos en qué vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Ujú. Entonces ese es el presente ahorita. Entonces como hacerle conciencia de, es hoy, estamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces para que el niño pues esté consciente de la hora, ¿verdad? Entonces yo creo que si le enseñamos al niño por medio, un niño aprende mucho por imitación, ¿verdad? Por cómo nosotros también, qué hacemos, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante para mí trabajar muchísimo la imaginación de los niños. La imaginación. Fíjate que una de las frases que más me quedó de uno de los podcasts fue Carla Castellanos que decía la aceptación incondicional de mi persona. Bueno, Ujú, la aceptación de mi persona. Si yo no acepto mi persona, tampoco voy a estar aceptando mi presente. ujú, ¿Cómo trabajamos eso? Si nosotros como adultos, el aceptarnos es una de las barreras más grandes que tenemos, ujú. ¿cuándo, cuándo ves tú que empieza esa barrera, digamos, esa falta de aceptación? Esa, sin duda nosotros le estamos enseñando porque no naces con ella. No, yo creo que es conforme a las experiencias, conforme también como que la madurez que vamos teniendo y la validación. Yo creo que también es mucho trabajar como que el autoestima, ¿verdad? Porque a veces no nos valoramos como somos también, pero eso lo aprendemos conforme situaciones que nos pasan también. Entonces, para poder reconocer eso, yo creo que es importante conocernos a nosotros mismos y saber que también cambiamos porque seguramente 10 años atrás no soy la misma de ahora. Sin duda. Hay algo que yo usualmente le digo a la mayor parte de personas con las que trato, ¿no? Todos somos familias disfuncionales, Ujú, pero aceptar eso creo que es algo que nos cuesta mucho. ujú. Por el ideal también. Yo creo que yo es que también he trabajado con niños que sus papás se separan, siempre tienen el ideal que su papá o su mamá van a regresar. Y que también es algo que, si lo vemos en los textos, ¿cuál es la familia perfecta? ¿Verdad? Están todos Todos están de la mano, aunque tal Ajá. vez no estén felices, pero esa es la familia perfecta, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese es el ideal de muchos también, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que también es lo que nos han enseñado. Pero ahorita, bueno, viene un tema que no sé si nos va a dar para hablar de eso, pero a Ujú. ver, ¿cómo pensás que se está enseñando eso? ¿Tenemos que seguir enseñando eso? ¿Ya no tenemos que enseñar eso? ¿Cómo enseñar qué es una familia ahora? Yo creo que hay que enseñarle a los niños que hay diferentes tipos de familia, ¿verdad? Que una familia puede ser la mamá y el hijo, o puede ser también la mamá, el hijo y una mascota, o pueden ser los abuelitos, ¿verdad? Que ahora pues he visto muchísimo que los abuelitos son como casi que los papás también, ¿verdad? Cumplen ese rol de papá o mamá, o si no es el papá, el abuelo cumple el rol del Ujú. papá. Entonces, y que no todas las personas viven felices estando juntos, ¿verdad? Pero, o sea, es algo como que los niños hacen muchas preguntas siempre, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, a los niños hay que contestarles siempre con la verdad, en base a lo que pregunten, ¿verdad? Por supuesto, pero hay que hacer una distinción. Los niños no son un adulto pequeño. Los niños son niños. Son niños. ¿Cómo responderles? Y justo es lo que decías, hasta dónde responderle, porque sabes que va a preguntarte todo. No, Es más, y eso es, no sé, a ver, dejarles que opinen, ¿verdad? Porque no es como, yo vi esto, bueno, ¿y tú qué opinas? O sea, hacerle ajá, validarle su opinión. por supuesto, pero a mí no me cabe en la mente cómo es posible que un niño te llegue a meter en aprietos o te Ajá, llegues a sonrojar en una reunión porque un niño está preguntándote algo que, a ver, tú sos el adulto, deberías de poder ajá, explicar, deberías de poder responder, ¿sí? ¿Qué tanto mentimos a nuestros hijos como para que llegue a pasar eso, no? ¿O ujú. qué les estamos enseñando? Porque te das cuenta que un niño que pregunta donde hay 3 o 4 adultos, usualmente la respuesta que va a obtener después es, ay, este hombre, ¿cómo pregunta? Eso no se pregunta Ajá. aquí. Ajá. Sí, o son temas de adulto, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que primero hay que dejar que el niño se exprese, a preguntarle, o no decirle, no, esto no se pregunta, o no limitarles desde el inicio, o esto es malo, porque yo creo que lo malo y lo bueno va a depender de nuestras creencias y del entorno donde vivimos, ¿verdad? Pero si le enseñamos al niño esto es malo, esto es malo, esto es malo, pues el niño probablemente
o lo hace por rebeldía, Pasa a veces. ¿verdad? Que la mayoría lo hace Ajá. por rebeldía o por llamar la atención o lo aprende como algo malo, ¿verdad? Entonces, eh, o copia patrones, ¿verdad? Que es lo que pasa a veces con las familias, ¿verdad? Que vemos casos de familias, de verdad, que tal vez son disfuncionales. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa familia, pues el hijo, pues también crece en ese ambiente y Y es algo, ahorita que mencionas eso, patrones, ¿no? Eh, lo siento, pero todo me lleva al final a esto. Después es heridas de infancia, sí, sí, y que es bien importante como también saberlo, ¿verdad? porque te das cuenta que entonces si tú no reconociste tus heridas de infancia, lo siento, ya tu hijo las trae, ni siquiera tuvo, ya las trae. ¿Por qué? Porque las va a empezar a repetir, porque nosotros estamos actuando esas heridas y los niños van a seguir haciendo, si es el ejemplo que les estamos dando. Ujú. ¿Cuántas veces uno de niño no se sintió traicionado cuando que tu percepción sea esa? Ajá, No quiere decir que esa haya sido la realidad, claro. pero ¿cuántas veces no te sentiste traicionado, no? Por un amigo, por tu hermano, por lo que sea, Ujú. porque tu papá le puso atención a tu hermano y a ti no. Vivir eso como traición y después irlo, porque eso es lo que vas a hacer, ¿no? Vas a replicar eso en el colegio o en la Ujú. escuela, a replicar eso con tus amigos. ¿Cómo enseñar esas heridas de infancia a los niños? ¿Lo estamos haciendo? No, la verdad que no. Es como también eso es, creo que se debería de trabajar, ¿verdad? Porque pues todos tenemos alguna herida o algo que trabajar y no, la verdad que no. Y también esa parte también de los 5 lenguajes del amor, que también hay libros para niños, para Totalmente. adolescentes, Ajá. para parejas y todo, que también, ¿verdad? Como conocer nuestro lenguaje del amor y en base a eso porque creo que es más fácil reconocer eso y como hacer y ayudarle a reconocer su herida, porque nadie quiere reconocer que tiene una herida, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero si empezamos tal vez con las emociones, con que tenemos lenguajes del amor diferente y que tenemos heridas del pasado y de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro entorno, creería yo que si trabajamos eso, ayuda más. Yo creo que es educar a las personas con conciencia. Educar a las personas y eso requiere trabajo porque te das cuenta, a ver, si educamos a los niños de hoy, a ver, vamos a ver resultados, sí, en 3 generaciones, esos son 100 años, mujer. O Ujú, sea, es difícil, pero alguien tiene que empezar a hacerlo. ujú. Se está destinando de verdad los recursos para eso, se está destinando, no sé, se está enfocando en aprender, en enseñarle a los niños o a los jóvenes también, porque no los dejemos afuera. A mí de joven Claro, nadie me dijo cómo manejar mis emociones sí. y fue el alcohol donde aprendí a hacer bastante de esas cosas, pero te das cuenta que al menos hasta hoy en la radio estaba escuchando yo una campaña que decía en nadie menor de edad tendría que estar tomando alcohol, pero a ver, hasta fotos hay de reuniones en mi casa donde yo estoy ahí y hay alcohol en la mesa. Ujú. Sí, Y eso se sigue haciendo. sí. Hay niños que trabajan en tiendas y que venden alcohol. Ujú. Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿A dónde vamos con el ejemplo que estamos dando a los niños? Ajá, yo creo que esa parte consciente que quiero yo, cómo voy a educar a ese niño, ¿verdad? Porque seguramente muchas personas y muchos padres han hecho eso por imitación y no es consciente, tal vez no lo hacen como, ay, para que aprenda, o no lo ven así, no lo hacen de esa manera, pero a veces son patrones aprendidos, ¿verdad? Que hay que Totalmente. desaprender para aprender. Mira, pero fíjate que y hay otra cosa, hay otra cosa que entra también, que es ser responsable, a ver, entender que somos responsables Ujú, de la sociedad también en la que vivimos, ¿no? sí, Porque cuántas veces vemos un niño y sabemos que estamos haciendo algo que un niño no debería ver, que un niño no debería escuchar ujú, y no nos importa. ujú. ¿Cuántas veces de verdad hacemos de la vista gorda y no vemos que si hay un niño que te está viendo? O sea, no es tu hijo, no lo conoces, pero hey, te está viendo. Ajá. Hay que ser conscientes que somos parte de una sociedad. Sí, sí, y que estamos marcando y que estamos dejando algo en ellos, ¿verdad? Pero sí, sí es algo que creo yo que se debería trabajar, que se debería implementar a conciencia, ¿verdad? No como un requisito de una materia, ¿verdad? Que
pues hay que sacar, ¿verdad? Que hay que cumplir y que hay que terminar, sino como algo que me va a ayudar a trabajarlo y que me va a servir para la vida, ¿verdad? Eso yo creo que es algo que tal vez en algunos lugares considero que sí lo están haciendo, ¿verdad? Porque creo yo que es un tipo como bastante, como una educación bastante personalizada en ese aspecto, ¿verdad? Pero no creo que sean muchos. A ver, sí entiendo que está cambiando la educación y que bueno, porque no es la forma en que me enseñaron a mí, no es... Sí, Y eso me alegra porque sí están aprendiendo o le están dando más importancia a cosas que antes ni siquiera se... Pero todavía nos falta mucho. mucho. Pero nos falta a nosotros, los adultos, creo yo, aceptar que todas estas cosas pasan, aceptar nuestras heridas y aceptar que podemos hacer algo. Ajá. Sí, porque a mí me ha pasado mucho, así como, por ejemplo, que me llegan los papás, que normalmente cuando trabajo con los niños, siempre la primera cita es con los papás, pues, más que con los niños, pero ahí me doy cuenta que muchos dicen, ay, es que yo también tengo eso y nunca me lo detectaron y ahora mi hijo lo tiene, o a veces no se han dado cuenta que su hijo tiene algo y alguien más se lo dice, así como, como no me dijeron, o sea, ¿cómo no te diste cuenta? Ajá. ¿Verdad? Pero sí se ve muchísimo esa parte, ¿verdad? Que pues, de esa parte de salud mental que ahora ya las personas lo buscan más, ¿verdad? Pero antes eso no pasaba, ¿verdad? Yo creo que ahorita todavía hace falta porque los papás a veces lo ven como el último recurso Ah, sí, o lo ven así total. como cuando ya está de verdad mal o porque ya está condicionado o porque están en trámite de algo legal, por ejemplo, y le están exigiendo un informe, que me ha pasado muchísimo que llegan por un informe, pero yo sí les hago muchísima conciencia tanto a los padres como al colegio, ¿verdad? Que siempre trato de comunicarme siempre con la institución, que no es solo el informe, ¿verdad? O, porque en Ujú. realidad es un proceso que debe de cumplir. Mira, y ahorita que decías eso, te das cuenta, cuando decías es el último recurso, ¿no? Te das cuenta que el niño que es llevado a terapia representa la vergüenza para la familia Ujú. Sí, y eso se lo compra ese niño. sí. Sí, es como, pues porque está mal, porque no hace caso, porque es mal criado, porque le cuesta, porque no puede. Está ahí, ¿verdad? Y no, Ujú. ¿verdad? Creo que todos debemos de tener a alguien, que un terapeuta, o sea, todos, o sea, no necesariamente tengo que estar mal para ir con alguien. Sí, y eso es lo que no hemos entendido, porque precisamente tampoco lo hemos entendido en otras cosas. Ujú. No hay que estar cansado para descansar. Ajá. Es exactamente lo mismo. Y tomarse un día de descanso, ¿verdad? Que a veces cuesta, ¿verdad? Pero sí Mm. saber, bueno, hoy es mi día de descanso. O mis horas de descanso también a veces puede ser. Vale, como sociedad, ¿cómo crees que podemos vivir más el presente? ¿Cómo podemos estar más presentes Ajá. precisamente? Yo creo que disfrutar el presente, Mm. ¿verdad? Porque a veces no disfrutamos el presente porque queremos hacer cosas que no nos corresponden en ese momento, ¿verdad? Como anticiparnos a qué va a pasar mañana. O vivir, ay, me pasó eso, entonces no lo hago. O sea, como intentar perder ese miedo, creo yo que es Ujú. bien importante, porque muchas de las limitaciones es el miedo, Sí, ¿verdad? ajá, ajá. Esa barrera que me impide a volverlo a intentar, ¿verdad? Pero, o sea, no pasa nada si lo hago 10 veces, 20 veces y lo logro. ¿Cómo enseñar eso? Porque como decís, el miedo es la barrera, ¿no? El miedo a la barrera y eso te lo enseñan desde niño. Pero te das cuenta que es el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que me digan tonto, el miedo a ver, que de alguna Ajá. forma tenés que aprender porque estamos enseñando que, em, a ver, no estar, o sea, cada persona que se atreve a hacer algo, ¿por qué criticarlo? ¿Por qué estás señalando? ¿Por qué Ujú. estás eso? Porque estamos metiendo ese miedo en vez de estar fomentando. Seguridad. Ujú. Pero es el miedo personal, ¿verdad? O sea, a veces nuestros miedos los transmitimos o los enseñamos a las otras personas que deberías de no evitar hacerlo. Pero la persona que hace eso es porque no está consciente de eso. Entonces, lo primero es como reconocer, y Vayan eso a es bien terapia, difícil. porfa. Ajá, es Sí, bien sí. difícil Incluso yendo reconocer. todavía cuesta mucho. Sí, puede durar meses, años y decir, ay, pero ¿por qué? No pensé en esto y era tan fácil, ¿verdad? Ujú. Seguir ese camino, ¿verdad? Entonces yo creo que vivir el presente, vivir el ahora es eh, estar aquí concentrados en Mira, qué pues estamos. una de las preguntas con la que más me topo es,
Cuando decís, sí, pero lo que pasa es que soltá. Ujú. Ajá, pero ¿cómo? Ajá, ¿Cómo suelto? A ver, exacto. ¿cómo te enfrentas tú con esa pregunta? Va, sí, va, ya entendí que tengo que soltar, pero a ver, dígame cómo. Sí, como también hace, aunque le diga cómo, pero Lo que pasa es ¿qué que, harías? ajá, ajá, ¿Qué harías? no, no importa, esa no, no hay una respuesta, porque lo único que te diría es cómo suelto yo y eso no te sirve porque yo soy yo. Ajá. Sí, es que las personas quieren como una solución hoy, ¿verdad? Y a veces cuando no encuentran la solución hoy se frustran y dicen, no, entonces ya, lo dejo, ¿verdad? Ujú. Pero yo creo que esa parte de aprender a soltar es bien difícil, ¿verdad? No es tan fácil, ¿verdad? Porque lleva un Ah, no. tiempo, o sea, el Yo creo que soltar todos los toma días hay tiempo. algo a lo que nos aferramos y es como, no sé si ya lo había dicho, pero hay una de las traducciones que no me gusta, ¿no? Porque usa una palabra que no, no se debería utilizar, pero dice, el loco se aferra a su locura o el enfermo se aferra a su síntoma. Todos nos aferramos a algo, todos nos cuesta soltar algo, todos llevamos un exceso de equipaje, se llamaba un libro Ujú, que leí, a todos nos cuesta soltar algo. ¿Por qué? Porque de alguna forma de niños nos enseñaron a castigarnos con ujú. eso. Sí, Entonces, ¿cómo poder cambiar eso desde donde estás tú? ¿Qué es lo que tenemos que desaprender ahí sí para crecer y no vivir cargando esto con, no sé, con lo que le pasó a tu mamá, a tu papá, con lo que pasó en generaciones atrás, porque también se vienen ujú, acá, se viene cargando eso en la espalda. Entonces, ¿qué tenemos que desaprender nosotros para crecer y soltar eso, pero allá atrás, cuando ujú. somos niños, no acá? Sí, yo creo que por eso es bien importante como la comunicación de, pues, Ujú, dentro de las familias, dentro de las dinámicas familiares, como sí conocer o saber un poco de la historia de cada uno de nuestros abuelos, de nuestros padres, de lo que vivieron y todo, porque a veces no sabemos de dónde viene ese trauma o ujú. esa herida, ¿verdad? Entonces yo creo que contar, llevar a estos niños, a esos adolescentes a la línea del tiempo es importante, ¿verdad? Saber de dónde vienen, de cuáles son sus raíces Totalmente. y todo. ¿Qué pensás de los secretos familiares que abundan? Sí, abunda, ¿verdad? Esto sí es algo, creo yo, que yo digo, ay, eso Es lo parece que de más daño película, hace. más daño hace. Que uno dice eso parece de película, Ajá, pero es real, ajá. ¿verdad? Que uno dice, ay, eso pasa en las películas y todo. Sí, sigue pasando, ¿verdad? Yo creo que tal vez diferente, Ujú, pero creo que todavía es algo que eso de los secretos de familia o cosas que, ay, no le queremos decir a esta persona, pero siento que ahora, bueno, no sé si ahora yo he sentido que es más fácil saber la verdad, por hay muchas formas de saberlo, el internet, bueno, las sí, ¿verdad? aplicaciones, Ajá. entonces a veces tal vez no te querían contar algo, pero hay evidencias, ¿verdad? O hay historia o Ajá. algo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora tal vez ocultar algo es más difícil, ¿verdad? Aunque no creo que todavía es algo que se sigue haciendo, pero yo creo que por eso siempre yo soy de la idea que hay que hablar siempre con la verdad, decir las cosas como son, ¿verdad? En el momento que consideramos que estamos preparados o que consideramos que esa persona puede estarlo, aunque normalmente nosotros no estamos preparados y puede ser que esa Exacto. persona sí esté esperando esa respuesta Ujú. de algo, ¿verdad? Pero sí creo yo que no deberíamos de decir secretos, deberíamos de evitarlos también. Pues somos humanos, seguramente lo hemos hecho. Nuestros secretos son nuestros y tienes todo el derecho de guardarlos, pero Ajá, a ver, estar ocultando verdades a los niños, eso es otro tema. es otro tema. Sí, entonces yo pienso que sí hay que como que contar, que hay que hablar, hay que decir. Y por eso siempre digo, es en base al niño, lo que pregunte el niño, ¿verdad? Y ver si se queda tranquilo o sigue haciendo preguntas. Pero Mm. yo creo que le inquieta más si uno le dice, no, no te puedo decir, no te puedo Ah, contar, totalmente. o es tema de adulto, o cuando crezcas te lo voy a explicar. O sea, no, eso creo yo que... Y hoy en día que los niños están metidos en tecnología y todo, muy fácil pueden conseguir información de la cual los fueron, Errónea. sí, ajá, Mm. errónea, ¿verdad? Errónea. Entonces yo creo que es importantísimo enseñarles con la verdad. Porque a veces tal vez mentimos también, ¿verdad? Entonces el niño miente porque el papá miente, ¿verdad? Así como, decir que no estoy, y ahí está. Ajá. ¿Verdad? Entonces el niño
va a mentir, ¿verdad? O sea, cuando tiene que hacer Y entregar una después tarea o encima lo algo, castigaste porque mintió. porque mintió, ¿verdad? O que no quisieron hacer la tarea, ¿verdad? Entonces, y el papá después se la hace, ¿verdad? Que es algo que pasa mucho también cuando los niños no cumplen, ¿verdad? Entonces, yo sí veo muchos papás que por ejemplo, en pandemia sí vi muchos papás que les hacían las tareas a los niños, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí el niño no aprendió. Así que es una de las cosas que habíamos dicho, ¿no? La terapia y es más para que los padres aprendamos a Sí, guiar al niño que para corregir al niño, la verdad. Y lo sí, mismo ahora, como lo veo, ya en retrospectiva, creo que igual son las instituciones, ¿no? sí, Es eso, es aprender qué vas a hacer con este ser humano que decidiste traer al mundo. sí. Hazte cargo. Sí, con esa parte responsable, ¿verdad? Ujú. Porque es una paternidad, maternidad responsable y pues que tenemos que aceptar que nos equivocamos, que no hay un manual para ser papá, para ser mamá, para ser profesional, ciertas cosas, porque eso lo va dando la experiencia también. Pero es bien importante eso, ¿verdad? Como que tenemos que aprender cosas que la forma que nos corrigieron, que nos enseñaron que era la forma de corregir, probablemente no aplica en este momento o se aplica y En el presente ya no se utiliza. ya Así no que se vivamos el utiliza. presente. Vivíamos el presente. Muchas gracias, Diana. Un gusto. Cuando alguien quiera localizarte, ¿en dónde pueden localizarte? Me pueden localizar por medio de mis redes sociales, Ujú. que es Diana Fuentes, psicopedagoga, ¿verdad? Y me pueden localizar también en Clínica Lobos. Está bien, muchísimas gracias por estar acá. Y por favor, si les gustó, compartan, de verdad, denle like y compartan. Así que, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti.